¡Déjenme en paz, negros asquerosos! Le rompieron el culo tras burlarse del color de los prisioneros. Marcus, un militar mercenario blanco y prepotente, entró a la prisión del Congo por su odio a los negros. Ahora es el ganado de quienes antes juraba humillar. Acompáñanos a ver esta historia desgarradora. El sol en la provincia de Lualaba no calienta, calcina. Es un calor que se siente en los huesos, que se pega a la piel junto al polvo rojizo de las minas de cobalto, y para Marcus, ese clima era simplemente el recordatorio de que se encontraba en un lugar que consideraba inferior. Él no era un hombre de palabras, sino de ángulos, de tácticas y de una frialdad que había perfeccionado en campos de batalla que el mundo prefería olvidar. Como contratista de seguridad privada para una multinacional, Marcus se movía entre la población local como un depredador entre presas que ni siquiera merecían su atención. Sus ojos, azules y tan gélidos como el acero, escaneaban las aldeas y los puestos de control con un desprecio que no se esforzaba en ocultar. Para él, los hombres y mujeres que trabajaban la tierra no eran seres humanos con historias, sino obstáculos biológicos, piezas de un paisaje caótico que solo su presencia militarizada podía mantener bajo control. Su uniforme, siempre impecable a pesar del barro, y su equipo de última generación, eran los símbolos de una superioridad que él creía grabada en su ADN. Marcus caminaba con la seguridad de quien se sabe respaldado por el poder del dinero y las armas, convencido de que su entrenamiento en las fuerzas especiales lo hacía intocable. Ese sentimiento de invulnerabilidad fue lo que alimentó su arrogancia aquella tarde fatídica en las afueras de la mina. Una pequeña multitud de locales, desesperados por las condiciones de trabajo y la contaminación de sus pozos de agua, se había reunido frente a las puertas principales. No estaban armados, solo tenían sus voces y el hambre reflejada en el rostro. Pero Marcus solo veía desorden, solo veía una masa oscura que desafiaba su concepto de jerarquía. Cuando un hombre joven, apenas un muchacho con las manos manchadas de mineral, se acercó demasiado a la línea de seguridad gritando por justicia, Marcus no vio un reclamo legítimo, vio una insolencia que debía ser castigada. Sin mediar palabra, con la precisión mecánica de quien golpea un saco de arena, Marcus descargó una violencia desmedida. No fue una acción defensiva, fue una demostración de odio. La culata de su fusil rompió huesos, y sus botas, diseñadas para terrenos hostiles, se hundieron en el pecho de aquel hombre mientras lanzaba insultos cargados de un racismo que venía de lo más profundo de su ser. Lo que Marcus no calculó fue que el mundo ya no era el mismo que el de sus viejos manuales de guerra. El incidente fue capturado por decenas de teléfonos móviles, y en cuestión de horas, la imagen del mercenario blanco moliendo a golpes a un civil indefenso dio la vuelta al globo. La empresa que lo había contratado, temerosa de perder sus concesiones millonarias, no tardó ni un segundo en sacrificarlo. Para cuando el sol comenzó a ponerse tras las siluetas de los baobabs, Marcus ya no era el protector de los intereses corporativos, sino un paria abandonado a su suerte. Fue detenido por las autoridades locales bajo una presión internacional asfixiante. Sus compañeros de armas, los mismos que compartían sus chistes crueles por la noche, evitaron su mirada mientras los soldados del Ejército Nacional le arrebataban su fusil, su equipo y, finalmente, su orgullo. La transición fue tan rápida que su mente, acostumbrada a controlar cada variable, entró en un estado de negación. Mientras lo subían a un camión militar, Marcus todavía pensaba que esto era un error burocrático, una formalidad que sus contactos resolverían con una llamada. No comprendía que las puertas de su mundo se habían cerrado para siempre, y que las que estaban a punto de abrirse lo llevarían a un infierno donde su nombre y sus medallas no significarían absolutamente nada. El sonido metálico de la cerradura de la prisión central no fue solo un ruido de hierro, fue el eco de una sentencia de muerte para el hombre que solía ser. El eco de las pesadas puertas de hierro resonando por los pasillos de hormigón fue el último sonido del mundo que Marcus conocía. Al cruzar el umbral del pabellón 4, el aire cambió drásticamente, ya no era el calor seco de la sabana, sino una atmósfera densa, saturada de humedad, sudor rancio y el olor metálico de la sangre vieja y el óxido. Marcus caminaba con la espalda recta, manteniendo ese paso rítmico y calculado que le habían enseñado en la academia militar. Sus ojos no buscaban refugio, buscaban objetivos. Mientras los guardias lo empujaban hacia el centro del patio común, un espacio rectangular rodeado de celdas que parecían jaulas para bestias, Marcus realizaba un escaneo táctico. Su mente,
Entrenada para desglosar cualquier situación en riesgos y ventajas, trabajaba a toda velocidad. Miraba a los reclusos que se agrupaban en las sombras, hombres de torsos desnudos y miradas de obsidiana, y en su interior, una voz de arrogancia le susurraba que este lugar no era más que otro campo de entrenamiento, solo que con peores instalaciones. Él era Marcus, el hombre que había sobrevivido a emboscadas en desiertos y extracciones en selvas profundas. Para él, esos hombres no eran más que criminales comunes, desorganizados y carentes de la disciplina que él poseía en abundancia. En su mente, la narrativa era clara: en menos de una semana, él sería quien dictara las reglas en ese pabellón. Estaba convencido de que la fuerza bruta de los locales no sería rival para su conocimiento en artes marciales mixtas, su capacidad para leer los puntos de presión y su frialdad psicológica. Observaba las cicatrices en los cuerpos de los prisioneros con un juicio casi clínico, despreciándolas como marcas de peleas callejeras descuidadas. No veía guerreros, veía salvajes. Se decía a sí mismo que solo necesitaba identificar al eslabón más fuerte, romperlo frente a los demás y reclamar su trono en la cima de la cadena alimenticia carcelaria. Esa confianza, ciega y peligrosa, era el último vestigio de su identidad como mercenario de élite, una armadura invisible que lo aislaba de la realidad de que ya no estaba en un tablero de ajedrez donde él era la pieza más valiosa, sino en un ecosistema que lo rechazaba como a un virus. El momento de poner a prueba su teoría llegó antes de lo esperado. Mientras se dirigía hacia lo que parecía ser la zona más ventilada del patio, un hombre se interpuso en su camino. Era un gigante de piel oscura como el ébano, con el pecho surcado por marcas que no eran de accidentes, sino de rituales y de batallas que Marcus ni siquiera podía imaginar. El hombre no se movió, simplemente se quedó allí, como una estatua de piedra volcánica, bloqueando el paso con una indiferencia que a Marcus le resultó insultante. El mercenario se detuvo a escasos centímetros, sintiendo el calor que emanaba del cuerpo del recluso. En lugar de retroceder o buscar una vía alternativa, Marcus decidió que este era el incidente que necesitaba para establecer su dominio. Una sonrisa gélida y cargada de veneno se dibujó en su rostro mientras lanzaba un insulto racista, una palabra cargada de siglos de opresión, pronunciada con una calma que buscaba humillar. Esperaba ver miedo, o al menos una duda vacilante en los ojos del gigante. Esperaba que su postura de combate, sutil pero evidente para un ojo experto, hiciera que el hombre comprendiera que estaba frente a una máquina de matar profesional. Sin embargo, lo que Marcus encontró fue algo que nunca había experimentado en su vida militar, una ausencia total de temor. El recluso no pestañeó. En su lugar, una risa gutural, profunda y oscura, comenzó a brotar de su garganta, siendo secundada rápidamente por las sombras que acechaban en las esquinas del patio. En ese instante, la realidad golpeó a Marcus con la fuerza de un mazo. Aquellos hombres no eran simples delincuentes, eran sobrevivientes de guerras civiles, milicianos que habían empuñado machetes desde la infancia, hombres que habían visto y cometido atrocidades que harían palidecer los manuales de tortura más oscuros. Para ellos, Marcus no era un guerrero superior, era un juguete nuevo, una anomalía de piel clara que había cometido el error de creer que las reglas de la lógica táctica aplicaban en un lugar donde solo imperaba la voluntad de la manada. El gigante dio un paso al frente, y Marcus, fiel a su entrenamiento, lanzó el primer golpe. Fue un puñetazo preciso, dirigido a la tráquea, diseñado para incapacitar instantáneamente. Pero el hombre simplemente movió el cuello, absorbiendo el impacto con una resistencia inhumana, y antes de que Marcus pudiera recuperar la posición, sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. No fue una pelea, fue una demolición. Marcus intentó usar sus llaves de sumisión, buscó palancas en las articulaciones y utilizó sus codos como cuchillos, pero por cada golpe que lograba asestar, recibía 3 que tenían la potencia de un choque frontal. Lo más aterrador no fue la fuerza del gigante, sino el hecho de que, de repente, ya no era 1 contra 1. Como si respondieran a una señal silenciosa, otros 5 reclusos se lanzaron sobre él. Marcus se vio sumergido en un mar de extremidades poderosas, de manos que lo sujetaban con una fuerza que desbordaba su técnica. Su entrenamiento de fuerzas especiales le dictaba que debía mantener la distancia, pero en ese nudo humano de odio y resentimiento acumulado no había espacio para la táctica. Fue derribado contra el suelo de cemento, y mientras su rostro era aplastado contra la suciedad, comprendió que sus medallas y su pasaporte no valían nada allí.
La fuerza bruta colectiva de aquellos a quienes despreciaba lo estaba asfixiando, rompiendo no solo sus costillas, sino el cimiento mismo de su mundo. En el suelo, rodeado de botas y pies descalzos, Marcus sintió por primera vez en su vida lo que era ser la presa. La lección inicial había terminado. En el Congo, el depredador había sido cazado, y su calvario apenas estaba comenzando. Las semanas que siguieron no fueron más que una sucesión de sombras y un dolor sordo que se instaló en los huesos de Marcus, recordándole en cada movimiento que su cuerpo ya no le pertenecía. La prisión central no era un lugar de rehabilitación, era una fundición donde el espíritu se consumía hasta quedar reducido a cenizas. Marcus, que antes pasaba las horas revisando el equipo de visión nocturna o calibrando su fusil de precisión, ahora pasaba los días de rodillas, con las manos hundidas en el agua grisácea y estancada de las alcantarillas que atravesaban el patio. La degradación no fue inmediata, sino un goteo constante. Lo obligaban a limpiar los rincones más inmundos del pabellón, aquellos donde la humedad se mezclaba con los desperdicios humanos, mientras los demás reclusos lo observaban desde las alturas con una mezcla de burla y una indiferencia que dolía más que los golpes. Cada vez que intentaba erguirse, buscando recuperar un ápice de esa postura militar que una vez fue su mayor orgullo, un grito o un empujón lo devolvía al suelo. El hombre que se sentía un semidios táctico estaba siendo reducido, capa tras capa, a una herramienta de limpieza, a un objeto sin voluntad que servía para que los demás recordaran que incluso el acero más fuerte puede oxidarse en el clima adecuado. Sin embargo, en la oscuridad de su celda, Marcus todavía no se había rendido. Su mente, forjada en la disciplina de las fuerzas especiales, seguía funcionando como un reloj. Durante las pocas horas de descanso, mientras sus compañeros de celda roncaban o murmuraban en dialectos que él se negaba a aprender, Marcus cerraba los ojos y trazaba mapas mentales del complejo. Contaba los pasos de los guardias, cronometraba los cambios de turno por el sonido de las botas en el corredor y buscaba grietas en los muros de hormigón. Su arrogancia se había transformado en una resistencia amarga y silenciosa. Se decía a sí mismo que esto era solo una fase de supervivencia, un curso de evasión extremo. Intentó observar a los otros presos, buscando a alguien que pareciera lo suficientemente desesperado o codicioso como para ayudarlo. Identificó a un joven recluso, un muchacho de mirada esquiva que parecía estar en la base de la jerarquía social del pabellón, y trató de ganarse su confianza. Con la poca autoridad que creía conservar, le prometió dinero, contactos externos, una vida de lujos fuera de esos muros si lo ayudaba a contactar con la embajada o a conseguir un mapa de las tuberías de salida. Marcus creyó ver un brillo de entendimiento en los ojos del muchacho, pero lo que vio en realidad fue el hambre de alguien que sabía que la única forma de subir un escalón era entregando la cabeza de otro. La traición fue rápida y pública, diseñada para que el impacto fuera máximo. Una mañana, antes del recuento, Marcus fue arrastrado al centro del patio no por los guardias, sino por los mismos hombres con los que había intentado conspirar. El muchacho al que había intentado sobornar se encontraba al lado del líder del pabellón, señalando a Marcus con un dedo acusador mientras repetía sus planes de escape. Fue en ese momento cuando apareció él, un hombre cuya sola presencia silenciaba el caos del lugar. Se llamaba Okoro, un excomandante rebelde que había dirigido ejércitos en las selvas del este, un hombre que no necesitaba armas para proyectar una autoridad absoluta. Okoro se acercó a Marcus con una lentitud calculada, observándolo como un entomólogo mira a un insecto particularmente molesto. En sus ojos no había odio, solo una profunda comprensión de la psicología del poder. Okoro sabía que matar a Marcus sería un desperdicio. El verdadero castigo para un hombre que se cree superior no es la muerte, sino la pérdida total de su identidad. Ese día, frente a cientos de ojos que celebraban su caída, Okoro dictó la sentencia que cambiaría el curso de la historia. Con una voz que parecía emanar de las profundidades de la tierra, le arrebató a Marcus lo único que le quedaba, su nombre. Aquí no hay soldados, sentenció Okoro, aquí no hay hombres blancos con medallas. Aquí solo hay voluntad y servicio. A partir de ese instante, se prohibió que cualquier persona se refiriera a él como Marcus. Para todos los efectos, pasó a ser simplemente el animal. El mercenario intentó protestar, intentó gritar que tenía derechos, que era un ciudadano extranjero, pero sus palabras se perdieron en el aire denso del Congo. La desarticulación de su ser había comenzado de manera sistemática.
Se estableció un nuevo régimen de servicio que iba más allá del trabajo físico, era un ritual de sumisión psicológica. El animal fue asignado como el servidor personal de los líderes del pabellón. Su vida se redujo a estar presente, en silencio, para satisfacer cualquier necesidad de sus captores. La imagen era devastadora para cualquiera que hubiera conocido al Marcus de antes. Ahora, el hombre que una vez despreció a los nativos como seres inferiores, era obligado a servirles la comida de rodillas. Debía esperar a que terminaran de comer para poder recoger las sobras con las manos, bajo la mirada vigilante de Okoro, quien lo utilizaba como un recordatorio viviente para los demás de lo que ocurre cuando la soberbia choca contra la realidad. Marcus pasaba horas frotando el suelo de las celdas comunes, no con cepillos, sino con trapos viejos que apenas absorbían la mugre, mientras los prisioneros pasaban junto a él como si fuera parte del mobiliario. El giro psicológico fue total. La resistencia interna de Marcus empezó a flaquear al darse cuenta de que no había puntos débiles en la seguridad porque la verdadera prisión no eran los muros, sino el consenso colectivo de que él ya no era un hombre. Ya no se trataba de una pelea por la supervivencia física, sino de una lucha agónica por no olvidar el sonido de su propio nombre en un lugar donde nadie estaba dispuesto a pronunciarlo. La deshumanización se volvió su rutina, y el hombre que se creía un guerrero superior empezó a mirar al suelo de forma natural, aceptando que, en ese rincón del mundo, su entrenamiento solo le servía para entender lo bajo que había caído. La noche cayó sobre la prisión no como un manto de descanso, sino como un sudario denso que asfixiaba el último resto de esperanza. El patio central, un cuadrilátero de hormigón desgastado y manchas imposibles de limpiar, se transformó esa noche en un coliseo de sombras, iluminado apenas por el resplandor vacilante de unas cuantas bombillas desnudas y el fuego de cigarrillos que parecían ojos de depredadores acechando en la oscuridad. El aire estaba cargado de una electricidad estática, una sed de sangre colectiva que hacía que el silencio fuera más aterrador que cualquier grito. Marcus fue arrastrado hacia el centro del patio. Sus manos, aquellas que una vez empuñaron armas con precisión quirúrgica, estaban atadas a su espalda con una cuerda de cáñamo que se hundía en su piel, recordándole su absoluta falta de control. Ya no era un soldado, era una ofrenda. Frente a él, tres figuras se desprendieron de la penumbra. No eran reclusos comunes, eran los tres hombres más violentos del pabellón, criminales cuya humanidad se había perdido hacía décadas en las selvas y que ahora veían en el hombre blanco la personificación de todo lo que odiaban. Marcus intentó activar sus protocolos internos. Su mente buscaba desesperadamente una salida, una debilidad en la postura de sus oponentes, una técnica que pudiera usar incluso con las manos atadas. Pero el miedo, un miedo primario y viscoso que nunca había conocido, empezó a nublar su juicio. Cuando el primer golpe impactó en sus costillas, no fue el dolor lo que lo sorprendió, sino la comprensión de que no había reglas. No era una pelea justa, era una cacería diseñada para el entretenimiento de una multitud que exigía ver cómo el guerrero superior se desmoronaba. Los tres atacantes se movían con una coordinación animal, turnándose para golpearlo, para hacerlo girar, para recordarle que su entrenamiento de fuerzas especiales era una ficción inútil en este rincón del mundo. Cada impacto lo lanzaba de un lado a otro como un muñeco de trapo, y el sonido de su propia respiración, cada vez más errática y húmeda, se convirtió en el único ritmo que su cerebro podía procesar. A medida que los minutos pasaban, el cuerpo de Marcus empezó a rendirse. El agotamiento físico se volvió una masa de plomo que tiraba de sus hombros, y el sudor, mezclado con la sangre que brotaba de su ceja, le escocía en los ojos, cegándolo por momentos. Fue entonces cuando ocurrió el fenómeno que los soldados temen más que a la muerte, la pérdida de la visión periférica. El mundo de Marcus se estrechó, convirtiéndose en un túnel oscuro donde solo existían el dolor y las sombras que lo golpeaban. El rugido de la multitud se transformó en un zumbido lejano, como si estuviera bajo el agua. Su mente, antes una fortaleza de táctica y arrogancia, se estaba desintegrando. Ya no pensaba en contraatacar, solo pensaba en el siguiente segundo de vida. La vulnerabilidad total lo envolvió como una mortaja fría, y la imagen que él tenía de sí mismo, ese hombre invencible y superior, se rompió en 1000 pedazos contra el suelo sucio del patio. El clímax de la noche no llegó con un golpe de gracia, sino con un acto de voluntad que fue más destructivo que cualquier herida física. Marcus,
con el pecho ardiendo y las piernas temblando violentamente, dejó de luchar. Sus ojos, antes cargados de un desprecio gélido, ahora buscaban desesperadamente una salida que no fuera la muerte. En un momento de silencio absoluto, donde el tiempo pareció detenerse, las rodillas de Marcus golpearon el cemento. No fue derribado, se arrodilló por voluntad propia. En ese gesto de rendición absoluta, el mercenario bajó la cabeza ante los hombres que despreciaba y, con una voz que apenas era un susurro roto por el llanto, pidió clemencia. El hombre que se creía un dios de la guerra estaba allí, en el polvo, implorando a sus captores que se detuvieran. No era solo su cuerpo el que se había rendido, era su ego, su identidad y su visión del mundo lo que acababa de morir frente a todos. El silencio que siguió a su súplica fue roto por una carcajada colectiva que pareció sacudir los cimientos de la prisión. Los prisioneros no celebraban su muerte, celebraban su caída. Marcus ya no era una amenaza, ni siquiera era un enemigo digno de odio, era simplemente una cáscara vacía, un hombre que había descubierto que su supuesta superioridad no era más que una máscara de papel frente a la realidad de la vida. Okoro, desde las sombras, observó la escena con una satisfacción sombría. El trabajo estaba hecho. El guerrero había desaparecido, dejando en su lugar a un hombre roto que finalmente comprendía el peso de la humanidad que tanto había pisoteado. La noche de las sombras terminó no con un cadáver, sino con un espíritu quebrado, marcando el fin definitivo de Marcus y el nacimiento de un ser que solo deseaba desaparecer. Los meses transcurrieron como un goteo lento y pesado en el fondo de un pozo olvidado. El tiempo en la prisión central no se contaba por días, sino por la profundidad de las heridas que cicatrizaban sobre otras nuevas, dejando una marca imborrable en la geografía de su cuerpo. Cuando finalmente llegó el momento de la liberación de Marcus, el hombre que cruzó el pasillo hacia la oficina de salida era una versión espectral e irreconocible del mercenario que entró meses atrás. La estructura física maciza que antes imponía respeto se había evaporado, ahora, sus hombros estaban hundidos, vencidos por una gravedad invisible que parecía emanar del mismo suelo que aprendió a limpiar de rodillas. Su piel, antes cuidada y protegida por uniformes tácticos de élite, era ahora un mapa de relieves oscuros, surcado por cicatrices que no narraban batallas heroicas, sino el costo de su propia soberbia. Marcus había aprendido a habitar el silencio absoluto. Ya no buscaba la mirada de nadie, caminaba pegado a las paredes, con la vista fija en el polvo, aceptando con una sumisión casi religiosa su lugar en lo más bajo de la existencia. Había dejado de ser el animal para convertirse en una sombra que solo deseaba no ser notada, un hombre que descubrió que el verdadero infierno no es un lugar de fuego, sino el reconocimiento de la propia insignificancia ante aquellos que antes despreciaba. Cuando las pesadas puertas de hierro se abrieron por última vez, el sol del Congo lo recibió con una violencia luminosa que lo obligó a cubrirse el rostro con manos temblorosas. Pero no era el calor lo que lo hacía flaquear, sino la inmensidad del mundo exterior al que ahora regresaba como un absoluto extraño. Caminó hacia la salida con pasos vacilantes, sintiendo que el suelo bajo sus pies era demasiado blando, demasiado libre para alguien que se había acostumbrado a las cadenas del alma. Al llegar a la calle principal, se detuvo en seco. Frente a él, la vida bullía con la misma intensidad vibrante de siempre. Los vendedores ambulantes gritaban sus mercancías, los niños corrían descalzos levantando nubes de polvo rojizo y las mujeres caminaban con una elegancia natural que él antes se había negado a reconocer. Marcus se quedó allí, inmóvil, observándolos con una mirada perdida. Ya no había rastro del desprecio gélido ni de la superioridad racial que una vez fueron su único motor. En sus ojos, ahora hundidos y apagados, solo habitaba un temor reverencial y una vergüenza tan profunda que le impedía incluso levantar la cabeza. Cada persona que pasaba a su lado representaba una lección dolorosa y silenciosa. Miraba a los hombres que antes consideraba inferiores y veía en ellos una fuerza que su entrenamiento militar nunca pudo otorgarle, la fuerza de la resistencia pura, de la comunidad y de una dignidad que sobrevive a pesar de la opresión. Se dio cuenta, con un nudo en la garganta, de que su equipo de última generación y sus tácticas de combate no eran más que juguetes rotos frente a la grandeza de un pueblo que él decidió pisotear. La arrogancia fue la trampa que él mismo construyó con sus prejuicios, y la prisión solo fue el escenario donde esa trampa finalmente se cerró para siempre. Mientras se alejaba lentamente, desapareciendo como un fantasma entre la multitud que antes ignoraba,
Marcus comprendió la verdad final que lo acompañaría hasta la tumba. La verdadera fuerza no reside en la capacidad de someter al otro por la violencia o el color de piel, sino en la humanidad que él decidió traicionar y que, al final, terminó por devorarlo. El hombre que se creía un guerrero superior se fue sin mirar atrás, sabiendo que aquel que desprecia la vida de los demás, termina por perder irremediablemente el sentido de la suya.